En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Quien más y quien menos ha podido disfrutar en la televisión de las artes culinarias de Carlos Arguiñano, o de las broncas de Gordon Ramsay en Pesadilla en la cocina, cuya versión española contó con el inigualable Alberto Chicote. Incluso si recordamos la película Ratatouille, encontramos a personajes muy divertidos encarnando a profesionales a la hora de preparar exquisiteces. ¡Hola, José! Buenas, Antonio. Por eso precisamente este programa es un poco complicado a la hora de ubicarlo en una de nuestras secciones. Por un lado tiene mucho que ver con la empírica culinaria, pero por otro, lo que vamos a hacer es hablar de la vida y obra de un personaje histórico muy curioso. Personaje histórico que tiene que ver con el mundo de la cocina, como ya habrán adivinado nuestros oyentes. Digamos que este programa va a tener un poco de ambos mundos, el de las recetas y del comentario histórico, porque vamos a hablar de uno de los chefs más famosos del siglo XV. ¡Ay, que te como, Martino da Como! Efectivamente, hoy hablamos de un arguiñano del siglo XV, el maestro Martino da Como, que fue uno de los cocineros más importantes de la historia. La información sobre la vida de Martino está llena de imprecisiones. Por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta la fecha exacta de su nacimiento o de su muerte. Sí que hay evidencias indiscutibles de su legado culinario en el mencionado siglo XV, sobre todo gracias a los manuscritos que él mismo dejó. Así que los historiadores asumen que nació en la segunda o tercera década del siglo XV en el valle de Blenio, en el cantón Ticino, y no en Como, como sugiere su nombre. La fecha exacta de su muerte sigue siendo incierta, aunque se estima que ocurrió en las dos últimas décadas de ese siglo. Lo más seguro es que un joven Martino empezase a trastear entre fogones alrededor de 1442, posiblemente en la cocina de un convento. A partir de ahí empezó a profundizar sobre otras tradiciones gastronómicas, como la oriental, que ya sabemos que es muy rica en especias. Después de trabajar como cocinero en varias ciudades de Italia, acaba llamando la atención de Francesco Sforza, uno de los gobernantes más poderosos de la época, que destacó en su juventud por su habilidad doblando barras de hierro con las manos. Haciendo mucha esforza, por supuesto. Bueno, como iba diciendo, Francisco Sforza no solo era conocido por ser gobernante o porque doblaba barras de hierro cuando era mozo. Habrá alguien a quien le suene este nombre porque sale mencionado en El Príncipe. ¿En El Príncipe o en El Principito? Estamos finos hoy, José? Pues El Príncipe de Maquiavelo. ¿Y por qué Maquiavelo menciona a Francisco Sforza en El Príncipe? A ver, respóndete a ti mismo, que sabes muy bien de qué trata el libro de Maquiavelo. Sé que El Príncipe, que es un libro del año 1513, trata sobre el poder político. Maquiavelo se recrea en el ideal del Renacimiento e imagina cómo debe actuar un príncipe para garantizar un estado fuerte y estable. Para ello deja caer que si esa garantía depende de tener que mentir, engañar, reprimir o incluso asesinar a sus oponentes, la misma estabilidad del Estado justificaría. De aquí viene aquello de el fin justifica los medios, o lo de ser maquiavélico. Hay que aclarar que Maquiavelo no escribió este libro para defender una violencia desmedida o injustificada. Hay que recordar que la obra fue escrita cuando Italia carecía de un gobierno centralizado y era una fruta apetitosa para potencias extranjeras. Así que lo que hace es dar consejos para mantener un gobierno, monárquico por supuesto, que defienda el poder y la independencia italiana ante las amenazas extranjeras. ¿Y por qué Maquiavelo menciona a Francisco Sforza en El Príncipe? ¿Otra vez? ¿Vamos a entrar en bucle o qué? Ay, es verdad, vale. Me respondo a mí mismo. Pues resulta que como Maquiavelo era muy concienzudo, quiso poner un ejemplo de su teoría, y Francisco Sforza encarnaba a ese gobernante que combinaba astucia y desvergüenza a la hora de utilizar todos los medios a su alcance para mantenerse en el poder. Y muy hábil debió ser a la hora de localizar a nuestro chef protagonista. Martino da Como gozaba de una notable reputación en Roma porque no era el típico cocinero que se limitaba a preparar recetas ya conocidas. Martino innovaba constantemente. No solo mejoraba recetas tradicionales, sino que también experimentaba en búsqueda de la originalidad y la búsqueda de nuevos sabores. Tanto es así que se le considera uno más entre los artistas que destacaron en el Renacimiento. Gastronomía renacentista, ahí es nada. Martino da Como era el fichaje deseado por las altas esferas sociales italianas, y uno de los que consiguió hacerse con su servicio fue el reverendo camarlengo y patriarca de Aquileia, Ludovico Scarampi, un cardenal que, como buen cardenal, se podía permitir el fichaje del mejor chef del momento para sus gulas personales. También, como buen cardenal, era muy aficionado al libertinaje y a los banquetes. Cuenta la historia que se gastaba al día en comida un equivalente a 500 euros. Una barbaridad. Pero mira, esto permitió que Martino pudiera desarrollar su labor en la cocina con todos los recursos a su disposición. Cuando este cardenal muere en 1465, el chef queda como agente libre en el mercado de cocineros sin equipo.
La verdad es que no le faltaban ofertas para seguir trabajando, pero claro, no estaba dispuesto a perder los recursos que le proporcionaba el cardenal. Así que, entre todas las ofertas que le llegaron, aceptó la de un aristócrata milanés llamado Giacomo Trivulzio. Así que vuelta a Milán, donde pasaría casi el resto de su vida. Justo en este periodo decidió escribir la obra por la que ha pasado a la historia, el Libro de Arte Coquinaria, un texto de unas 65 páginas escritas en lengua vernácula que recopila la esencia del arte culinario de Martino da Como. Y aunque ya venía escribiendo cosillas desde hacía unos cuantos años, no es hasta más o menos 1467 cuando dicho libro empieza a ser difundido. El libro de arte coquinaria se convirtió en una referencia imprescindible para todos los cocineros. Era como una suerte de manual de cocina renacentista. Al parecer, solo existen 3 copias de este libro. Una está en Washington, otra está en la Biblioteca Vaticana y la otra está en manos de una colección privada. ¿Y qué hizo este chef para que se le considerase un príncipe de los fogones? Digamos que dejó atrás las formas medievales a la hora de preparar comida. Un ejemplo está en el uso de las especias. Martino se puso como reto conseguir que las materias primas fueran exquisitas sin necesidad de tantas especias. O dicho de otra manera, quería recuperar el sabor original de los productos sin demasiado aderezo. En la tradición medieval, lo normal era abusar de las especias porque simbolizaban la riqueza del anfitrión. Los platos de Martino ya se replicaban por otros cocineros. Está documentado que empezaron a proliferar recetas que mostraban sospechosas similitudes con sus técnicas. Además, fue un pionero en el uso de libras, onzas y cuartos como unidades de medida para los ingredientes sólidos. Y para medir los líquidos usaba como unidad de hojas, tazas y vasos. Estableció un curioso método para controlar los tiempos de cocción en función del número de veces que se rezaba una oración, como podría ser el Padre Nuestro. Eso sí es curioso. En plan, ponga los ingredientes a cocinar a fuego lento durante 11 Padres Nuestros y sírvase inmediatamente. Es que uno de los propósitos del chef Martino fue que su sabiduría gastronómica fuese accesible para todo el mundo, no solo para las clases altas. De ahí que escribiese su recetario en lengua vernácula y usara fórmulas sencillas para explicar los tiempos de cocción y las medidas de las cantidades. Fue todo un innovador. Sus conocimientos sobre la cocina se forjaron a base de practicar y estudiar a conciencia lo que se hacía en otras culturas. Y esto se aprecia tanto en la variedad de ingredientes que utiliza como en la forma en que organiza y presenta las recetas. Hubo un humanista que fue prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana, Bartolomeo Sacchi, que dejó por escrito una serie de elogios dedicados a Martino da Como, definiéndolo como una persona muy influyente en su época. Porque la fama de Martino no se limitó a su tiempo ni a su región, ya que su obra se difundió ampliamente en Italia y en toda Europa. Y los elogios de aquel humanista de la Biblioteca Vaticana vienen a confirmar lo que se decía del chef, de quien decían que era un conversador amable y erudito, capaz de mantener discusiones sobre temas muy variados y no solo de recetas de cocina. En sus recetas, por seguir comentando algo de ellas, podemos encontrar cierta preferencia por el uso del huevo. Fue Martino da Como quien propuso que las tortillas se podían ablandar añadiendo un poco de leche. Y dejó unas cuantas recetas de pasteles salados, una novedosa manera de presentar rellenos de carne o de pescado para terminar de comer. Vamos, unos postres algo diferentes a lo que hoy conocemos. En su libro también describe cómo usaba las salsas para acompañar las carnes hervidas y asadas. Como ya hemos dicho, no le gustaba abusar de especias porque, según él, se abusaba tanto de ellas que ocultaban el sabor de la carne. Así que sus salsas eran más afrutadas y más suaves, dando un sabor muy diferente al fuerte paladar medieval. Hizo de la cocina un arte. Incluso perfeccionó la manera de presentar los platos basándose en el uso de los colores primarios. Para él, el color no solo era un aspecto estético de la receta, era un elemento clave que formaba parte del proceso gastronómico. Para ello, empleaba ingredientes específicos para colorear su receta, por decirlo así. Ahora se entiende mejor que Martino da Como se codeara con los artistas del Renacimiento. Elaboraba cada plato como si fuera una obra de arte. Las uvas eran perfectas para los tonos rojizos, las almendras peladas para el blanco, el perejil para el verde y el azafrán para el amarillo. Y por si hay alguien que aún no se ha dejado impresionar por la merecida fama de aquel chef del siglo XV, que sepa que a Martino da Como se le atribuye la primera mención de la palabra albóndiga. ¿Las albóndigas son renacentistas? Se podría decir que así es. Aunque en honor a la verdad, lo que hizo este chef fue iniciar el proceso evolutivo de las albóndigas, porque las que él preparaba eran muy diferentes a las que conocemos hoy día. Pero oye, que él sentó las bases de aquello. También contribuyó en algo tan esencial como la conservación de los alimentos. Su propuesta para crear pasta seca permitía que este producto se pudiese conservar 2 o 3 años, algo que fue bienvenido para las largas travesías de los marineros. Más de uno tenemos en nuestra despensa algún paquete de espaguetis o macarrones, pues ya sabemos quién fue el precursor de este tipo de pasta. Y fue uno de los primeros en implementar medidas de higiene en la cocina. Martino da Como falleció en algún momento de las 2 últimas décadas de aquel siglo XV.
Aún no se han descubierto datos que precisen la fecha. Lo que sí se sabe es que los últimos días de su vida los pasó en Roma, y con su muerte nació la leyenda. Un artista del Renacimiento en el ámbito gastronómico que puso los primeros cimientos de la cocina moderna. Al principio nos preguntábamos en qué sección de Totus Podcast se podría ubicar este programa, si en el de biografías o en el de empírica culinaria. Está claro que la parte biográfica está más o menos cubierta. ¿Qué tal si comentamos una de las recetas del chef Martino? ¿Como si fuera otro programa? Algo así. Una cosa parecida a como hicimos con el programa que dedicamos al pueblo de Almagro. Venga, haz una presentación como si empezásemos de nuevo. Voy. La audiencia de Totus Podcast tendrá muy reciente la historia del cocinero más famoso del siglo XV. Efectivamente, hablamos de Martino da Como, un innovador que hizo de la gastronomía un arte renacentista más, como lo fue la escultura y la pintura, por ejemplo. ¡Hola, José! Buenas, Antonio. Pues a continuación vamos a extraer de su obra El libro de arte coquinaria una de las recetas, una sencillita. Eso es, que no es cuestión de alargarnos mucho más. Os traemos una receta extraída del capítulo que dedicó a las salsas y cremas. Vamos a preparar un ajo blanco al estilo renacentista. Hoy comamos y bebamos y cantemos y alegremos, que mañana lloraremos por un joven Santander. ¿Y cómo preparaba el ajo blanco el gran chef Martino da Como? Dejó escrito que primero se debía tomar una buena cantidad de almendras peladas, e insistía en esto último, que estuvieran completamente peladas. Luego había que añadirle el ajo, pero no indicaba una cantidad concreta. Esto era a criterio de quien prepara esta receta. Martino vino a decir que cada uno le echase la cantidad de ajo que pudiera asumir. El siguiente paso es triturar las almendras y el ajo. El cocinero recomienda añadir un poco de agua bien fría mientras para que quede una textura fina y cremosa. No vale usar trituradoras eléctricas, ¿eh? Bueno, se puede usar, pero luego llegan las quejas. Oye, que esto no me ha quedado muy renacentista. Luego hay que echar migas de pan blanco remojadas previamente en caldo de carne o de pescado. En aquella época, el uso de una u otro dependía del momento, como en Cuaresma. Por último, toca mezclar bien todos los ingredientes y ya está. Auténtica salsa de ajo blanco al estilo renacentista de Martino da Como, lista para ser servida. Y así damos cierre, por fin, a este programa. José, la próxima vez que cocines sentirás la presencia del mismísimo Martino da Como, el gastrónomo renacentista. Sí, vamos, lo que me faltaba ya, otra boca que alimentar en casa. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.